el siguiente problema de dinámica. Dice, el sistema de la figura se mueve a velocidad constante. Si la fuerza tiene un valor de 700 newton, ¿cuál es el valor aproximado en kilogramos de la masa del cuerpo? Utilizar 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Entonces, para este problema de dinámica es importante tener presente lo siguiente. La segunda ley de Newton establece que la sumatoria de fuerza es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Entonces, es importante que nosotros en un problema de dinámica siempre debiéramos desarrollar nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí tenemos el diagrama cuerpo libre, el eje X positivo, el lado X negativo, tenemos el Y positivo y el Y negativo. Importante tener presente acá que este cuerpo, en el diagrama cuerpo libre, que es una representación gráfica de las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo, entonces este cuerpo yo lo voy a representar como un punto, como una partícula. Y a partir de esa partícula, entonces nosotros podemos representar, ahí tendríamos, por ejemplo, la fuerza F. Y hay también roce, coeficiente roce cinético, porque el cuerpo está moviéndose. Entonces vamos a representar hacia la izquierda la fuerza de roce. Por otro lado, tenemos el peso del cuerpo que apunta hacia abajo, que sería masa por gravedad. Y por otro lado tenemos la fuerza normal que está actuando hacia arriba. Y recordemos que la fuerza normal es una fuerza que aparece cuando hay una superficie en contacto con otra. Por lo tanto, ahí tendríamos el diagrama cuerpo libre. Vamos a hacer entonces a continuación la sumatoria de fuerzas en el eje X. En el eje X está actuando la fuerza F y hacia la izquierda tenemos la fuerza de roce. Y esta sumatoria de fuerzas, de acuerdo a la segunda ley de Newton, debería ser igual a masa por aceleración. Pero, como me dicen que la velocidad es constante, no existe aceleración. Recordemos que desde el punto de vista cinemático, si la velocidad es constante no existe aceleración, por lo tanto la aceleración sería cero, porque en este caso la velocidad es constante. De tal manera que me queda entonces fuerza menos la fuerza de roce, que sería el coeficiente de roce cinético, multiplicado por la fuerza normal. Esto es por definición la fuerza de roce, y eso tendría que ser igual a cero. No nos olvidemos entonces que por definición la fuerza de roce es coeficiente de roce, en este caso coeficiente de roce cinético, multiplicado por la normal. Entonces, tenemos acá que si nosotros nos fijamos, la fuerza normal no la conozco. Y la fuerza normal aparece en el eje Y. Entonces vamos a anotar acá eje Y. Vamos a colocar eje Y. En el eje Y deberíamos tener la fuerza normal en el lado positivo y en el lado negativo está el peso del cuerpo, que es masa por gravedad. Ahora, estas dos fuerzas, ¿no es cierto?, al restarlas, me va a dar cero porque no hay movimiento en el eje Y. Si yo despejo la fuerza normal de esta ecuación, el término masa por gravedad, que es negativo, ¿no es cierto?, lo puedo despejar, con lo cual me quedaría que la normal es igual a la masa por la gravedad. Ahora, esta expresión de la fuerza normal yo la puedo reemplazar arriba en la ecuación del eje X, esta ecuación asterisco. De tal manera que esta ecuación quedaría finalmente de esta manera, la fuerza F menos el coeficiente de roce cinético multiplicado por la normal, pero la fuerza normal es igual a la masa por la gravedad igual 0. De aquí yo puedo entonces despejar, me va a quedar entonces que la fuerza es igual al coeficiente de roce cinético, masa por gravedad. Ahora, nos vamos a la pregunta. La pregunta es ¿cuál es el valor de la masa? Entonces, en este caso, como el coeficiente de roce cinético y la aceleración de gravedad están multiplicadas a la masa, si yo quiero despejar, estas dos variables, como están multiplicando, pasan a la izquierda dividiendo. Por lo tanto, me va a quedar finalmente que la fuerza
partido por el coeficiente de roce cinético por la aceleración de gravedad va a ser igual a la masa. ¿Ya? De tal manera que si yo reemplazo acá, me va a quedar la fuerza, que son 700 newton, partido por el coeficiente de roce, que son 0,28. Recordemos que el coeficiente de roce es adimensional, no tiene unidades, multiplicado por la aceleración de gravedad, que son 9,8 metros partido por segundo cuadrado. De donde, si yo hago los despejes y los reemplazos respectivos, esto me quedaría 255,1 kilogramos. Recordemos que el newton es metro, el newton por definición es kilogramo metros segundo cuadrado. Eso es un newton. De tal manera que si yo reemplazo esta unidad de acá, los metros segundo cuadrado se me simplifican con los metros segundo cuadrado y me queda la masa finalmente expresada en kilogramos. Bien, ese sería el resultado de este problema entonces.